Buenas tardes, estimado profesor. A continuación presento el avance de tesis para la revisión por parte del comité tutorial. Mi tesis se titula Matemáticas discretas, análisis de su presencia en planes de estudio de ingeniería en sistemas computacionales en el estado de Campeche. La intención de este trabajo es investigar la relación que existe entre los conceptos que se estudian en la matemática discreta como soporte fundamental para las asignaturas profesionalizantes de las carreras de ingeniería en sistemas computacionales. La razón por la cual quiero llevar adelante este trabajo es para determinar cómo está estructurada esa relación y descubrir de qué forma se aplica la matemática discreta en el diseño de los planes de estudio de estas carreras. Los resultados de esta tesis me van a permitir entender mejor esa relación y realizar propuestas de mejoras como beneficio para las instituciones en las cuales estas carreras se imparten. ¿Por qué? Porque quiero promover con esto un conjunto de prácticas interdisciplinares que conjuguen teoría y actividades prácticas en la formación de estos estudiantes. Considero que esto puede ser muy beneficioso para las instituciones que me permitan acceder a la información de sus planes de estudio. Estado del arte. Específicamente no he encontrado algún trabajo que realice lo que yo quiero realizar, pero sí han habido similares. Y probablemente no he encontrado alguno igual. Probablemente exista, simplemente tal vez no lo he encontrado. En el artículo que dice, se llama Contribución de la matemática discreta a la formación del ingeniero informático, se presenta un conjunto de contenidos relacionados con la matemática discreta y su vinculación con la formación profesional del ingeniero informático. En ese sentido, este estudio es muy similar a lo que yo deseo organizar, ya que uno de los resultados que ellos presentan es un cuadro comparativo donde vinculan los conceptos de la matemática discreta con aquellas de las matemáticas profesionales. Ahora bien, en los otros dos artículos que se llaman El papel de la modelación matemática en la formación de los ingenieros y la experimentación de los procesos formativos en matemática discreta, nos presentan y se establecen la importancia que tienen ambos conceptos como parte fundamental para la formación de ingeniería. Sabemos que las matemáticas son soporte fundamental de ingeniería y estos dos artículos hablan específicamente de la modelación y de la experimentación como pilares fundamentales para este proceso formativo. Entonces, en ese sentido, aunque estos dos artículos no están relacionados con el resultado que yo quiero obtener, sí están relacionados en el sentido de establecer estos dos conceptos, modelación y experimentación, como parte fundamental, porque muy probablemente en matemáticas discretas los encontraremos y los aplicaremos para la resolución de problemas. Perdón, si bien estos dos artículos no hablan sobre matemáticas discretas, los conceptos de modelación y experimentación están presentes en cualquier rama de las matemáticas. En estos tres artículos se encuentran perspectivas sobre el desarrollo del pensamiento computacional, lo cual está muy relacionado con la formación de ingeniería en sistemas. En ese sentido, es similar a los conceptos de los otros dos artículos que presenté y se quiere vincular la parte del pensamiento computacional con el proceso de formación. Entonces, en ese sentido, es otro aspecto que debo considerar al hacer el análisis de los conceptos, es decir, qué conceptos son los que promueven el desarrollo del pensamiento computacional de parte de las matemáticas discretas. Ahora bien, el artículo que dice herramienta metodológica para el análisis de los conceptos matemáticos en el ejercicio de la ingeniería es un artículo muy importante para el trabajo que estoy realizando, porque realizan un análisis de tesis, 4 tesis de ingeniería, donde establecen o relacionan los conceptos teóricos con los conceptos prácticos que se presentan en estas tesis. Esto es muy importante porque a fin de cuentas el estudio que yo quiero realizar tiene que ver con la parte teórica, que serían las matemáticas discretas, y la parte aplicada o práctica, que serían las materias profesionalizantes. Es decir, no olvidemos que el objetivo de una ingeniería es preparar a los estudiantes para la aplicación de estos conceptos y transformación de su entorno. En ese sentido, la herramienta metodológica que se presenta en este artículo es muy importante porque me da un soporte teórico, que es una metodología basada en el análisis de conceptos matemáticos, basada en la teoría del pensamiento de Cherpin, que discutiré más adelante en la diapositiva frente al marco teórico. Finalmente, este artículo lo encontré ya en una de las últimas revisiones de las últimas asignaturas que estuvimos presentando. Y dice, la desarticulación matemática e ingeniería, una alternativa para su estudio y atención desde la matemática educativa. Eso me pareció muy interesante porque presenta varios conceptos que están relacionados con la forma del pensamiento de los estudiantes y se relaciona con la desarticulación con tres fenómenos recurrentes. Número uno, el estudiante no reconoce la matemática con la que trata en los temas de ingeniería aplicada. Número dos, el estudiante la recuerda pero no la emplea porque no domina esas técnicas.
Y número tres, el docente de ingeniería ocupa hasta 2 semanas para dar un repaso de esas matemáticas. Es un fenómeno muy interesante porque yo lo he vivido cuando he dado clases de matemáticas, tanto básicas, digamos que de ciencias básicas, como de matemáticas que se emplean en semestres más avanzados. Entonces, normalmente cuando el estudiante llega a esos semestres, ha olvidado completamente los conceptos que aprendió en los primeros. Esto podría deberse a una infinidad de factores, pero sí provoca el número, por ejemplo, punto número 3, yo lo he vivido, dice el docente genérico ocupa hasta 2 semanas como parte de un ejercicio de regularización de los estudiantes. Y de todas maneras, al final, cuando los estudiantes empiezan a aplicar otros conceptos, lo olvidan, ¿no? Entonces, hay ahí como una especie de problemática que considero que se podría abordar desde el ejercicio de lo que yo quiero realizar, enfatizando los conceptos, es decir, si nosotros tenemos bien presentes como docentes los conceptos de las matemáticas que empleamos para la resolución de los problemas a los que nos enfrentamos en el ejercicio profesional, creo que esta perspectiva se le podría dar a los estudiantes como, como parte de un proceso formativo. El contexto situacional de mi estudio lo realizaré tomando en consideración los planes de las carreras de Ingeniería en Sistemas de las instituciones que menciono acá: Instituto Tecnológico de Campeche, Instituto Tecnológico Superior de Escarcha, Universidad Autónoma de Campeche. De esas tres, en dos yo he dado clases, tengo esta manera de relacionarme con estas personas y considero que son muy representativas de la cobertura que tiene esta ingeniería en el estado de Campeche. No de toda, pero sí de una buena región del estado de Campeche. Hay otras dos instituciones que ocupan el norte y sur del estado con las cuales me gustaría hacer un acercamiento, pero aún no lo he realizado. De poder realizarlo, entonces las incluiré dentro del contexto del estudio y sería muy interesante porque me permitiría abarcar un poco más. Estas instituciones son la Universidad Autónoma de Carmen y el Instituto Tecnológico Superior de Calquini. Ahora, como marco teórico, en el artículo Herramienta metodológica para el análisis de los conceptos matemáticos en el ejercicio de ingeniería, se realiza un estudio sobre diferentes tesis de grado realizado por alumnos de esas ingenierías. Y en este artículo hacen enfoque en el análisis de conceptos teóricos y prácticos, fundamentado por las formas de pensamiento planteados en el artículo One Some Aspect of Students Thinking in Linear Algebra de Sierpinska. En ese sentido, estas formas de pensamiento son muy importantes porque nos dan un acercamiento a cómo los estudiantes emplean los conceptos teóricos para relacionarlos con los prácticos. O bien, emplean o no emplean. Es decir, podríamos ver unas perspectivas, ¿no? Así como la presencia, la ausencia. Considero que este trabajo y el artículo, aunque no lo he revisado, que dice "When some aspects of students think in linear algebra", me pueden dar una fundamentación teórica para el trabajo que quiero realizar. ¿Por qué? Porque aunque el objetivo de esta tesis es determinar esa relación que existe, no pretendo dejar únicamente los resultados en esa relación, sino fundamentarla. Es decir, debemos atender a los conceptos que permitan a los estudiantes tener un proceso formativo más enriquecido al respecto de lo que estudian en los primeros semestres con respecto de lo que estudian en los semestres donde ven materias profesionalizantes. Porque en cierto sentido hay como una pérdida de esta vinculación. Los estudiantes llegan a los últimos semestres pensando que lo que vieron en los primeros no les ha servido de nada. Entonces, esa es la parte importante que quiero yo resolver con el estudio, con este estudio que quiero realizar. El plan de trabajo. Como primera fase o primera etapa voy a revisar el contenido de los planes de estudio de las instituciones que he mencionado. También otras materias que puedan servir de introducción, por ejemplo, hay materias que se estudian en primer semestre que son introducción a la programación, entonces no son matemáticas discretas, pero ya se empiezan a ver conceptos. Entonces, si desde ese momento el estudiante no contempla esa relación, seguramente se perderá para los siguientes semestres. Posteriormente de la revisión del plan de estudios, pues se verá el contenido temático de la materia de matemáticas discretas, es decir, qué tanto abarca. Las matemáticas discretas pues son un campo muy grande de las matemáticas, pero no todo se aplica, ¿no? En el estudio de la ingeniería en sistemas computacionales. En ese sentido, habrá que revisar lo del contenido temático y seleccionar los conceptos que se van a relacionar. Por ejemplo, como teoría de conjuntos o teoría de relaciones, lógica, cálculo, etcétera. Sí. A partir de estos conceptos, voy a hacer una selección de las materias que están directamente relacionadas. Algunas serán sencillas, por ejemplo, base de datos, ¿no? Que se basa en conjuntos, en teoría de conjuntos. Pero habrá otras materias que probablemente no sea tan fácil de relacionar.
Finalmente, una vez que se tengan los conceptos, voy a hacer un grafo, así como un cuadro comparativo, que nos muestre la relación entre los conceptos de matemáticas discretas y los de materias profesionales. Finalmente, para cada uno de estos enlaces que yo determine, voy a tener que justificar, es decir, obtener el fundamento teórico de esos conceptos. Por ejemplo, no será solo encontrar que las bases de datos se basan en teoría de conjuntos y el álgebra relacional, sino habrá que buscar el soporte y documentación bibliográfica que nos dé esa relación, ¿no? Esa justificación y fundamentación.